Dios les bendiga y bienvenido y bienvenida a su programa Shalom Shalom, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga, hermanos. Antes de empezar el programa, le quisiera invitar que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama shalomshalom.org. A nuestros televidentes y nuestros oyentes me pueden escribir por medio de ese canal y me pueden mandar su teléfono, sus invitaciones. A mí me encanta llamar a los hermanos, amén. El tema de hoy es: tenemos que rendirnos completamente a Jesús, y es una enseñanza basada en Romanos 12:1. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te invitamos al Espíritu Santo que venga y nos enseñe y nos hable y nos redarguya para nosotros entregarnos más aún a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, te queremos servir de todo corazón y entregar nuestras vidas a ti y vivir vidas santas, agradables y que sean un sacrificio vivo hacia ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con Romanos 12:1. Es tremendo. Yo estuve estudiando hoy, antes de venir para acá, para el estudio, y yo me gocé, hermano, con el estudio allá en mi casa. Amén. En Romanos 12:1 la palabra de Dios dice, amén: así que, hermanos, os ruego, dice que nos ruega, ¿verdad? Cuando usted le ruega a alguien, le está implícitamente, le está diciendo, esto es importante, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Pero qué significa eso? Amén. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tener un cuerpo santo y un cuerpo que es un sacrificio vivo es un culto racional al Señor. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Vamos a hablar de eso específicamente. Eso significa que usted y yo, los seguidores de Cristo, debemos de poseer una pasión radical para honrar al Señor en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Y esa pasión radical debe estar basada en gratitud por la misericordia que hemos recibido de Jesucristo y la salvación que hemos recibido de Él. Debemos estar completamente devotos a Él y servirlos a Él, porque Él ha hecho tanto por nosotros. Debemos de amarle con todo nuestro corazón y vivir nuestras vidas según los principios y los mandatos de la palabra, y vivir vidas que le sirven a Él, de acuerdo a sus propósitos divinos, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Amén. Y en todos los aspectos, en nuestras finanzas, ¿verdad? Nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No podemos estar como glotones comiendo todo lo por ahí, como yo antes hacía, era una glotona y me comía donuts, ¿verdad? En nuestras finanzas, en nuestras emociones. En nuestras emociones no podemos tener raíces de amargura ni falta de perdón. Tenemos que tener sanidad interior, amén. En lo que hablamos y en lo que hacemos, amén. Es muy importante, ¿verdad? Que honremos a Dios con nuestro comportamiento, porque usted y yo somos el Cristo que muchas personas van a ver, el único que van a ver. Porque es más importante lo que usted testifique con su conducta
que lo que usted testifique con lo que usted habla. Amén. Eso es muy importante. Eso yo me lo recuerdo siempre porque soy media cascarrabia y a veces me tengo que controlar. Amén. Así que no solamente usted, sino yo también. Tenemos que tener un propósito de vivir vidas santas, llenas de santidad. ¿Pero qué significa eso, hermana Marisol? Tener pureza de corazón, pureza en nuestra moralidad. Tenemos que estar completos espiritualmente. Amén. Tenemos que estar separados de las cosas del diablo, del pecado. Y tenemos que tener una dedicación completa a Dios. Amén. Eso requiere que nos separemos de los patrones y las prácticas de este mundo, para que nosotros podamos perseguir una relación más profunda con Dios. No podemos servir al mundo y a Dios, amén. Y eso es tan importante que lo sepamos. Mire, Cristo hizo un gran sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él se ofreció para redimir y pagar el precio por nuestros pecados. Él nos justificó. Amén. Eso está tremendo. Entonces, nosotros de esa misma manera debemos de sacrificar nuestros cuerpos para agradarle a Él, para que nuestras vidas sean un culto para Él, para que le traigan gloria y alabanza, y para que la gente sepa que Él es poderoso, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tenemos que entender y ofrecer nuestros cuerpos como muertos al pecado y vivos para Dios. Eso está tremendo. Muertos para el pecado y vivos para Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 6, el versículo 15 y el versículo 19. Amén, se los voy a leer. Gloria a Dios. El Señor es tan bueno, yo me glorifico. Fíjense, yo le glorifico. En el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos andar como miembros de una ramera, ¿verdad? Eso lo dice todo clarito. Dice de ningún modo. Tenemos que escoger. Fíjese el 19. Dice, porque fíjese lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en, ¿dónde? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son ¿de quién? De Dios, porque Él nos compró con un precio. Ahora somos esclavos de Jesucristo, aleluya. Entonces tenemos que entender, tenemos que realizar que nuestra vida, que nuestro culto a Dios envuelve un estilo de vida que le trae honor a Cristo con palabras y con acciones. Las 24 horas al día. ¿Okay? No solamente el domingo por la mañana o el miércoles por la noche. Amén. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Siempre. En todo momento. Es fácil sacrificarse
en el culto, ¿verdad? Porque todo el mundo está ahí con ese mismo propósito y estamos con los hermanos que son tan lindos y nos aman y piensan como nosotros. Pero un culto de sacrificio, de una vida cristocéntrica, fuera de la iglesia, es un sacrificio verdadero. Dios nos ha llamado en Efesios 5:2 a caminar en el camino del amor. Y caminar en el camino del amor es caminar reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Que las personas sepan que nosotros somos cristianos y que nos comprometemos y que predicamos su palabra, ¿verdad? Eso es importante. Es fácil ser cristiano en la iglesia, pero no en la calle, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir esa vida de sacrificio en el trabajo, con nuestros vecinos que son inconversos o tal vez sean brujeros, de una manera que le traiga honra, exalte a Dios y le traiga atención positiva a Dios y que le demuestre a esas personas el amor de Dios en nuestras vidas. Acuérdense que nosotros amamos al pecador, pero rechazamos su pecado. Cristo vino ¿a qué? A salvar, no a juzgar. Nosotros le predicamos el Evangelio y después el Espíritu Santo se encarga de limpiarlo, ¿ok? Por medio de ese proceso de santificación. Usted y yo amando como sacrificio vivo para Cristo, embajadores de Cristo. Amén, gloria a Dios. Eso es tan importante. Vamos a ir a Romanos 6, 13 y 14. Gloria a Dios. Estamos hablando de vidas entregadas a Cristo. El Señor es tan bueno. Gloria a Dios. 13 y 14. Dice, gloria a Dios. Mire, vamos a empezar en el 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no puede morar en nuestros cuerpos, amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces somos vivos entre los muertos y instrumentos de justicia. Entonces usted y yo estamos muertos al pecado, amén. Y estamos vivos en Cristo Jesús y somos instrumentos de justicia, gloria a Dios, amén. Estamos muertos al pecado. Pero esto no es una filosofía ni un principio. Esto es algo que nosotros ponemos en práctica en nuestras vidas, amén. ¿Verdad? Usted considere el hecho de que cuando algo está muerto, ese algo no responde, no está activo. Y si el pecado está muerto en usted, no está activo, no responde. Cuando aquella persona le dice aquella palabra fea para que usted le haga, usted no le contesta, porque ese pecado no está en usted. Usted le contesta en amor, amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Estar muerto al pecado significa que la influencia y la tentación que alguna vez le causaba a usted pecar ya no tiene control sobre usted porque ya usted no responde. Amén. Mire, yo soy media cascarrabia y a veces la gente me decía cosas y me provocaba y yo, como soy profeta, le decía ta, y pecaba, amén. Pero Dios obró en mi vida en esa área y me dio amor, paciencia, para ahora responder en amor. Y usted sabe que cuando ya ese pecado se murió, ya la gente no me hace lo mismo, amén. Eso es tremendo, Dios es bueno. Otro ejemplo, en mi vida personal, porque yo no soy santa. Yo era una glotona, hermanos. Yo todos los días, cuando me iba de mi casa al trabajar, cuando trabajaba, pasaba por la gasolinera y me compraba una dona. Y estaba gordísima. Usaba talla 32 de vestido.
Estaba enferma, casi no podía caminar, la diabetes me estaba matando. Entonces el Señor yo tuve que sacrificar y arrepentirme de ese pecado y cambiar. Y ya esa tentación no existe, amén, en mi vida. Ya yo no voy a la gasolinera, gloria a Dios. Cambié mis patrones de vida, ¿verdad? Ya la dona no tiene influencia en mi vida, gloria a Dios. Entonces tenemos que tener resistencia espiritual para tener un testimonio, amén. Un testimonio poderoso de todas las cosas que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo cosas en nuestra vida todos los días. Todos los días. Todavía no hemos llegado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y esa resistencia espiritual requiere que usted haga una decisión deliberada de no alimentar o ejercitar su naturaleza pecaminosa. Que usted se niegue. Yo me niego la dona. Yo me niego el pedazo de torta. Amén, gloria a Dios. Yo me niego contestarle con me cascarrabia a la hermana. Amén, o el hermano. Amén, gloria a Dios. Eso es importante. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Esa negación de ese pecado, de lo que el diablo usa para hacernos caer. Amén. Yo no sé qué es para usted, pero para mí muchas veces la comida y el carácter. Amén, gloria a Dios. Entonces es necesario que tengamos sabiduría y discernimiento y que no nos pongamos en situaciones o en actividades o en áreas de nuestras vidas que anteriormente fue un problema, ¿verdad?, para que no nos tente. Es como si usted tenía problemas con la fornicación, usted no se va a ir a ver una película R, o sea, donde están mujeres desnudas, ¿verdad? Eso no es sabio en el Señor, amén. Y además de eso tenemos que alimentarnos espiritualmente y ejercitar disciplinas que nos acerquen a Dios. Y esto es esencial, sumamente importante. Son las llaves del éxito para nuestra vida espiritual. 1, la alabanza, alabar a Dios. Número 2, pasar tiempo en oración con el Señor. No solamente hablando, sino también esperando que Él nos hable. Amén. Y leyendo su palabra y meditando su palabra y ir declarándola sobre nosotros. También en nuestra oración. Entonces también otro tiempo de estudio de la palabra, ¿verdad? Y congregarnos en la iglesia y también la alabanza. No debemos dejar de no congregarnos y estar activos con nuestros hermanos. Si hay un estudio bíblico de mujeres o de hombres, participar. Yo tengo un estudio bíblico todos los meses en mi casa, donde vienen hermanas y yo me gozo. A veces yo enseño, a veces enseño a otra hermana. Y es de gran bendición para mí. Además voy a la iglesia, a veces ministro, a veces enseño aquí con mi esposo, hablo con mi esposo del Señor. Entonces vivo una vida cristocéntrica, amén. Y eso es muy importante. Y actos de servicio. Señor, ¿en qué tú quieres que yo te sirva? En mi caso es que enseñe, ¿verdad? O puede ser enseñar la escuela dominical, limpiar la iglesia, ayudar al pastor con tantas cosas, amén, en el parqueo, lo que Dios quiera que usted haga, sírvale a papá, amén. Eso es muy importante, eso lo ayuda en su vida espiritual. Vamos a ir a Gálatas 2:20, ¿verdad? Este está bien lindo también. Aquí dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Oh, qué lindo! Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ahora que no vivo en la carne,
sino vivo en Cristo Jesús. Mire, aquí el apóstol Pablo está describiendo una relación de unión, una relación profunda del Señor con nosotros, con usted y conmigo, que estamos ahí pegaditos, como que si Él fuera nuestro mejor amigo y completamente dependiendo en Él en todo, confiando plenamente en Él, amén, y en sus promesas. Entonces, nosotros que somos de la fe verdadera, debemos considerarnos unidos con Cristo de una manera que nos relacionemos, que entendamos y nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Amén. Eso es muy importante. En la muerte, porque somos crucificados con Cristo, ¿verdad? Porque en la cruz del Calvario nuestros pecados y nuestra rebelión son abolidas, son muertas, porque Jesucristo paga por nuestros pecados. Amén. Entonces, ya no tenemos esa esclavitud al pecado. Podemos romper esos patrones de destrucción, como yo comía la dona. Amén. Y somos resucitados en Cristo Jesús cuando lo aceptamos, ¿verdad?, como nuestro Salvador, y aceptamos esa provisión del perdón que Él nos da. Recibimos resurrección porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida que cumple en obediencia los propósitos de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a Corintios 5, 17 al 19. Gloria a Dios. Es primera de Corintios. Amén. Gloria a Dios. No, segunda, perdón. Segunda de Corintios 5, del 17 al 19. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, resucitado, aleluya, para la gloria y honra del Señor, para cumplir los propósitos divinos. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay ya separación, gloria a Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso está lindo, yo me gozo. Amén. Entonces somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, como somos crucificados con Cristo, entonces debemos de vivir en el poder de la resurrección que lo levantó de los muertos. Amén. Como dice en Romanos 8:11. Vamos a ir allá. ¿Qué dice aquí? Amén. Gloria a Dios. Eso está lindo. Dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nos vivificará. Nos hace vivos, amén. Nueva criatura, restauración, amén. Gloria a Dios. Y esto significa también que Él nos guía, que nos da la fortaleza para vivir siendo guiados por su presencia, por su Santo Espíritu. Y entonces Jesucristo
el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos se vuelven la fuente de todo. Influyen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos. Nos volvemos cristianos según Efesios 3:17 y Juan 15 del 1 al 6, que estamos aquí, mire, en la viña. Amén. En la viña y damos fruto. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, eso está lindo. Yo me gozo completamente. Fíjese, en Mateo 16, del 24 al 25, vamos a ir allá. ¿Qué dice el Señor? Que si alguien desea seguirlo a Él, ¿verdad? Dice que tiene que negarse a sí mismo y recoger su cruz y seguirlo, ¿verdad? Y deja atrás mamá, papá, siembras, todo lo deja por Él. Pero la palabra nos dice que lo que nosotros perdamos por Él, lo encontraremos. Y encontraremos cosas que son más importantes en la vida eterna, que es salvación. Amén. Entonces, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Eso significa que nosotros vamos a vivir según los propósitos de Dios y vamos a seguir a Cristo y servir sus propósitos, no importa lo que nos cueste. Acuérdense, hermano, que la cruz es un símbolo de sufrimiento, de muerte, de vergüenza, de rechazo y de negarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando somos seguidores de Cristo y nos entregamos a Él, nosotros tomamos la decisión explícita de seguirlo a Él y negarnos nosotros mismos y nos interese. Amén. Eso es tan importante. Debemos de ser como la masa en las manos del alfarero, ¿verdad? Eso está lindo, como dicen en Isaías 64:8, ¿verdad? Y entender que no podemos comprometer su palabra. Seguir el ejemplo de Daniel, que él no comprometió la palabra de Dios y los preceptos de Dios. Entonces, eso es sumamente importante. Así que el Señor es tan bueno que tenemos que entregarnos completamente a Él. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y Señor, hoy nosotros hacemos pacto para entregarnos completamente a ti, para seguirte a ti, para negarnos a nosotros mismos. Y declaramos que somos muertos al pecado y que somos resucitados y vivimos en Cristo Jesús como nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo quiero que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Se llama shalomshalom.org, o también puede ir a nuestra página de internet, que es www.shalomshalom.org. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Se despide su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Hasta luego.